Bueno, estamos a 12 minutos de las 11 de la mañana, estamos compartiendo todas las voces aquí en la frecuencia de FM Voz, en 91.5, con una temperatura a esta hora en San Rafael de 10 grados 2 décimas y la humedad es del 30%. Hay viento del este a 5 kilómetros en la hora, el cielo está despejado. Bueno, hoy es el día del síndrome urémico hemolítico, hoy sábado 19 de agosto, día del síndrome urémico hemolítico, y bueno, y por tal razón nosotros hemos invitado al doctor Martín Alías, que es urólogo, para que nos hable un poquito, nefrólogo, para que nos hable un poquito de, bueno, de este síndrome. Martín, muchas gracias por venir. Bienvenido, por supuesto. Gracias. Bueno, ¿qué es el síndrome urémico hemolítico? Si nos ponemos a definirlo en base al nombre, un síndrome es un cuadro caracterizado por un conjunto de síntomas y signos. Si decimos urémico hemolítico, la palabra uremia nos retrotrae a la palabra urea, que tiene que ver con el riñón. Es una de las toxinas que se producen en el organismo, en los procesos metabólicos, y que el riñón es el que se encarga de eliminarla. Cuando hablamos de urémico es porque los valores de urea están elevados porque hay un fallo renal. Y hemolítico habla de hemólisis, que tiene que ver con la ruptura de las células, los glóbulos rojos, que son esas células rojas que andan en la sangre y que van transportando el oxígeno a los tejidos. Por esta enfermedad, por unos mecanismos particulares, se rompen estos eritrocitos, producen una hemólisis y producen una anemia. De manera que es un síndrome, o sea, es un cuadro con síntomas y signos a consecuencia de una ruptura de los glóbulos rojos, que producen una anemia, producen otro proceso que es una pérdida de otros pequeños fragmentos celulares que son las plaquetas, que son como un tapón. Cuando se rompe algún tejido y se detiende el sangrado, esas plaquetas van haciendo un tapón. Ese tapón está activado, entonces se pierden plaquetas, que es otro de los casos de esto, y ese daño que se va produciendo en la microcirculación del organismo va afectando distintos órganos, sobre todo al riñón. Entonces lo dañan al riñón, lo hace entrar en insuficiencia renal y produce la uremia. O sea que es un cuadro caracterizado por un fallo renal con un compromiso hematológico importante, seguro. Bueno, y esto se contrae fundamentalmente con el consumo de carnes mal cocidas, ¿no? Sí, tiene... Yo, a ver, en relación a esto me voy a retrotraer a la conmemoración del día, digamos. Claro. Porque la importancia de conmemorar un día sobre algo es para llamar la atención a la población sobre algo que se puede hacer al respecto. Esta es una enfermedad seria que lamentablemente se llama endémica de la Argentina. Es una enfermedad que está muy presente en nuestra población, más que en el resto del mundo. Nosotros tenemos de 7 a 10 veces más casos que el resto del mundo. Entonces, por eso, para crear conciencia se generan este tipo de días, aunque por ahí pasan desapercibidos. Pero el problema es que son todos cuadros prevenibles, ¿me entendés? Es una enfermedad compleja que puede llevar a un chiquito a un cuadro a tener que dializarlo, y que, como vos decís, o como introducí en tu pregunta, se podría evitar simplemente con tomar algunas medidas higiénicas. La bacteria que produce la enfermedad, que es una variedad de Escherichia coli, ¿vos has escuchado hablar de Escherichia coli? Sí, por supuesto. La Escherichia coli es una bacteria que suele estar en nuestra flora normal y que es la causante principal de las infecciones urinarias, por ejemplo. Pero así como los perros tienen muchas razas, el Escherichia coli también tiene muchas variaciones, y la que produce el síndrome urémico hemolítico no es la que produce la infección urinaria, y es una bacteria que se llama 0157H7, está definida así, no es la única que produce esto, que se encuentra generalmente como flora habitual en los bovinos. Puede estar en otros animales, los caprinos, ¿no? Pero la mayor trascendencia en los bovinos. Entonces, cuando la vaca defeca, en la materia fecal de la vaca se encuentra esta bacteria con una toxina que produce esta bacteria, que es la que desencadena todo este lío. Claro. De manera que todo aquello que entre en contacto con la materia fecal de la vaca se va a contaminar, y si entra por la boca del niñito, pasa a su sistema digestivo y arma el descalabro. De manera que si nos ponemos a pensar qué puede estar en contacto con la materia fecal de la vaca, una de las cosas es la carne. Sin duda. Cuando se hace la faena de la vaca, sí, si no se hacen las medidas, la vaca está siempre manchada con caca en la cola y demás, puede contaminar el cuero, puede contaminar la carne, y esa carne después sigue toda la cadena del proceso industrial, y va el bicho ahí contaminando.
Los lácteos, cuando se ordeña la vaca también se puede contaminar esa leche, de manera que la leche cruda y todos los derivados, yogur, queso, etcétera, si no están pasteurizados, también son un importante medio. Por otro lado, las verduras, si se riega con agua que ha estado en contacto con esta materia fecal y demás, en la verdura va a quedar la bacteria contaminándola, de manera que si la verdura no se lava correctamente, se va a ingerir la bacteria y por ende las toxinas. Y después hay otros casos, por ejemplo, si hay alguien que ya esté además, con el cuadro... el tema de los abonos que muchas veces se usan, ¿no? Sí, los abonos generalmente si son industriales y demás, no, pero si se abona con, como vos decís, materia fecal de vaca, indudablemente estás metiendo, claro, sí. Después, si alguien ya tiene la enfermedad, la enfermedad se caracteriza inicialmente por un cuadro digestivo, con un cuadro de diarrea. El 90% de los casos empieza con una diarrea, que aparece unos 7 días después que ingresaste el bicho en el organismo. De manera que esa materia fecal del que está infectado, que puede estar eliminando ese bicho hasta 17 días después que le entró, si entra en contacto con algo también lo contamina. Por ejemplo, un niño con este cuadro de diarrea que va a una pileta y se le escapa un poquito, contamina el agua. Si esa pileta no está bien clorada, etcétera, y algún otro niño toma de esa agua, se mete otra vez el bicho. De manera que son varias los focos que se pueden entra generar por la boca. De manera que todo aquello que pueda tomar contacto con algo que el chiquito vaya a digerir, puede entrar la bacteria. Bueno, y esto se evita, una de las formas de evitarlo es con la cocción. Una de las formas de evitarlos es, cuando estamos hablando de la carne, con la cocción. La cocción va de lo que se aconseja, porque generalmente aparece mucho también la carne molida y demás, por ejemplo, en las hamburguesas. Se han hecho estudios acá y han encontrado incluso en las hamburguesas hipercongeladas de los supermercados que hay toxinas bacterianas en un porcentaje bajo, pero las hay. O sea que si esa hamburguesa después en casa no ha sido bien cocida, es factor. ¿Cómo sabes que la hamburguesa está bien cocida? Cuando ya no desprende más el juguito rojo. Claro. Que esté por adentro bien cocinada y por afuera bien cocinada. Cuando ya está tirando a seca y que no tira más juguito, hay alta probabilidad que vos eliminaste lo mismo pasa con la carne. Claro. Sobre todo en los niños. Hay adultos que les gusta comer la carne roja y demás. Jugosa. El adulto tiene un sistema inmunitario, digamos, mucho más avanzado, no es frecuente que suceda, pero en el niño, aunque le guste jugosa, el consejo es cocinarla bien, que no quede jugosa y que coma la carne de ¿No hay casos de síndrome urémico hemolítico en adultos? ¿O es muy bajo la incidencia? Es prácticamente inexistente, pero sí hay otro tipo de enfermedades que tienen que ver con esto, que tiene otro nombre, que producen el mismo tipo de lesión, el mismo daño renal y demás, que están englobadas dentro de un grupo de entidades de enfermedades que producen exactamente el mismo cuadro clínico, en cierta medida. En realidad la forma en el adulto afecta más el sistema nervioso y no tanto el digestivo como en los niños. Pero sí puede afectar el riñón. Se llama púrpura trombótica trombocitopénica, es un nombre complejo. Tiene peor pronóstico, pero generalmente no ingresa. Es lo que se conoce como púrpura. No, es un tipo de púrpura. No, hay muchas púrpuras. Esta es una púrpura particular y que no entra con la bacteria. Generalmente tiene otras causas. Generalmente no es por contaminación. Porque como te digo, el tubo digestivo del hombre la suele eliminar a la Escherichia coli. Volviendo a las medidas higiénicas, que me parece que es la clave de esto. Sí. La otra cosa sumamente importante está en la higiene de las verduras, las frutas. Lavar bien antes de consumir la fruta fresca, lavar bien las hortalizas y sobre todo lavarse bien las manos. Seguro. Previa y posteriormente. Si vos estás manipulando carne, después te lavas bien las manos y evitás que contamines vos misma entre la carne y la verdura los alimentos. Seguro. Mismo tratar de no usar la misma tabla con la que cortar la carne cruda para cortar, por ejemplo, la carne cocida, porque va a quedar ahí y si lo lavás, lavala bien, lavala con lavandina. Son normas sumamente importantes, porque aunque es una enfermedad... que muchas veces uno no repara en esas cosas. A esto venía, es una enfermedad de escasa frecuencia, pero de suma gravedad cuando produce... afortunadamente, aún los que sufren la enfermedad, en su gran mayoría, después tienen lo que llamamos una remisión completa, vuelven a su estado de normalidad. Pero hay un porcentaje que queda con una lesión, con fallos renales, un 30% queda con un grado de fallo renal,
y hasta un 3% puede quedar en diálisis definitivamente. Claro. Lo que siendo niños es una situación bastante drástica. Seguro. ¿Y tiene alguna incidencia de mortalidad? También está... Y en la etapa aguda, cuando está con todo este cuadro florido gastrointestinal, que podamos hablar de qué se trata como para poder captarlo, puede tener una mortalidad, depende de los lugares, pero a nivel nacional puede llegar a un 3%. Y después, bueno, todo va a depender de la evolución de eso en la etapa aguda, cuando está todo incendiado. Después, cuando quedas con las secuelas, como por ejemplo el fallo renal, va a depender cómo vaya comportándose la enfermedad. No es alto el índice de mortalidad, pero hay un índice de mortalidad que es evitable con lavarse las manos, lavar los alimentos y cocinarlos bien. Aquí en San Rafael, digamos, está preparado el hospital, por ejemplo, para afrontar este tipo de situaciones, de casos, como vos mencionabas recién, de pacientes en una situación aguda de esta patología que o se deriva a Mendoza, por ejemplo. No, acá se atienden perfectamente estos chicos. De hecho, yo no te puedo decir exactamente las estadísticas, pero todos los años 1 o 2 casos hay. A veces hay más, a veces hay menos. Considerando que nosotros abarcamos el sur de Mendoza. Y te hablo 1 o 2 casos no de síndrome urémico hemolítico, sino ya con un cuadro de fallo renal que necesitan diálisis peritoneal. Claro. O sea, cuando ya el riñón no funciona y hay que suplir esa función a través del tratamiento de la diálisis. Pero el cuadro de diarrea... ¿Pueden ir después esos casos a trasplante? Sí, claro que sí. Bueno, las estadísticas nacionales dicen que el síndrome urémico hemolítico es el 20% de los trasplantes en niños es por esta enfermedad. Ah, sí. ¿Entendés? Y es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda. Claro. De manera que sí. El cuadro inicial, que es fundamentalmente un cuadro digestivo, de diarrea, y un cuadro hematológico, digamos, de anemia, sangrado, etcétera, se diagnostica y se trata perfectamente en el hospital Chestakov. Y de ser necesario tener que pasar a la etapa de un tratamiento de diálisis, también se hace en el hospital, sin ningún problema, hasta que el chiquito vuelva Además a su casa. del cuadro de diarreas, ¿qué otros síntomas tiene este síndrome? Bueno, ¿Cómo se identifica, cómo se detecta, digamos, la forma más habitual es, empieza el chiquito con dolor abdominal, tipos cólicos y una diarrea importante, que no llega a deshidratarlo, pero que tiene cierta trascendencia. Ese cuadro puede durar 15 días, ¿eh? Y después ya empieza a presentar otro tipo de manifestaciones que son las más específicas del síndrome este. Empieza con el fallo renal, empieza a orinar menos, empieza a estar anémico, por esto de que te digo que se empiezan a romper esos eritrocitos, se empiezan a perder plaquetas, entonces empieza a presentar hematomas en la piel, o si le sacan un análisis le queda todo un hematoma donde lo pincharon. Claro. Y ahí va desencadenándose ese cuadro, pero ya en esta instancia el chiquito prácticamente está internado. A veces la diarrea y este cuadro digestivo puede autolimitarse con el tiempo y pasa desapercibido y lo pasa en la casa, que ahí es donde está el problema de los contagios. Claro, a veces se agrava un poco más o pasan varios días y los padres se empiezan a preocupar y lo llevan al hospital. Bueno, si se sospecha por todo el ambiente epidemiológico que pueda tener este cuadro y por los análisis que se hacen de laboratorio, se hace la confirmación determinándose ahí de esta toxina que produce el Escherichia coli en sangre o en la materia fecal. Y una vez que se hace el diagnóstico, se hace todo un tratamiento para ir compensando síntomas, porque no tiene un tratamiento puntual específico. Claro. Se hace acá, eso se hace. De manera que es un cuadro bastante florido. Empieza con un cuadro digestivo, que después se va transformando en un cuadro más general, con una afectación del estado general del chiquito mucho más trascendente. ¿Se hacen campañas habitualmente en este sentido de prevención, digamos, para que la gente tenga en cuenta y repare en estas cosas que hay que considerar para evitar esto? Eso depende de algunos servicios puntuales. Lamentablemente, no en el ambiente de acá, que es más de pediatría esto, sí. Generalmente, a ver, la campaña de prevención no difiere de la de cualquier otro tipo de gastroenteritis y demás, que son bacterias parecidas a esta, pero que se limitan al tubo digestivo y producen esas diarreas importantes y que ahí sí se deshidratan y demás. De manera que las medidas que yo te digo son para todas. En la atención primaria, todos los que trabajan, digamos, tanto los pediatras y demás,
como consejo habitual del consultorio es lo mismo que te estoy diciendo, cocine bien la comida, lávese las manos siempre, y campañas puntuales focalizadas al Centro Médico Hemolítico no sé si se realizan en San Rafael en particular. Esto de fijar un día, digamos, es una de estas iniciativas. Claro, lamentablemente no te puedo responder. Concientizar en el tema. En el tema. Bueno, perfecto. Martín, te agradecemos como siempre la participación, ha sido muy amable en acercarte a la radio y bueno, haber compartido todos estos conceptos que lo que intentan es precisamente esto, concientizar por ahí de los alcances que tiene esta patología y cómo evitarla. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y esperemos que sean consejos útiles y que la gente tome conciencia y los pueda. No es nada difícil lo que se pide y sin embargo es trascendente el efecto que puede causar. Sin duda, muchas gracias. Bueno, gracias.